Bien, llegamos ahora sí en la etapa final, que es el proceso de composición de un texto o de un ensayo. En este caso, solo lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes puedan componer por lo menos un párrafo bien estructurado, así como un texto pequeño bien estructurado a partir de la citación y referencias APA. Como hemos revisado, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que hay una minuciosidad del lenguaje muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos conciencia y conciencia con S, C y C, son cosas diferentes. Cuando hablamos de conciencia con S, C, hablamos de percepción de la realidad. Pero cuando hablamos de conciencia con C, hablamos de la moral. Es decir, ten conciencia sobre tus actos. Y cuando hablamos de la percepción de la realidad, de soy consciente de la realidad, ¿no? Entonces la minuciosidad del lenguaje es muy importante. Hay un libro que se llama así, del Fondo de Cultura Económica, la, eh, sí, minuciosidad del lenguaje, algo por el estilo. Se lo recomiendo muchísimo. También les recomiendo muchísimo el libro de la Real Academia Española, el Manual General de Gramática y la Cocina de la Escritura de Daniel Cassani. También está el lápiz afilado de Daniel Cassani, entre otras, que Daniel Cassani es un crack en el uso del lenguaje escrito, de la lengua escrita, más bien. Entonces, una oración, en su definición más tradicional, es el conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica, es decir, mantiene un uso del verbo, un solo verbo. También hay oraciones compuestas que podemos tener el uso de dos verbos, pero con un sujeto, y ese verbo depende del sujeto primero. Bueno, esas son cosas más específicas o técnicas. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea general o una idea. En este caso, un párrafo solamente nos va a desarrollar una sola idea. Entonces, si aquí leemos un párrafo, dice el párrafo es un fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas, conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. Si se dan cuenta, esto de aquí ni siquiera lo necesitamos porque es una oración subordinada. Lo más importante es esto. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Y ya, eso es un párrafo. Entonces un párrafo es un conjunto de oraciones y nosotros podemos ver, por ejemplo, en este párrafo de Jorge Luis Borges que se llama Un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Ese es el cuento de Jorge Luis Borges que se llama Un sueño. También se lo conoce como microcuento, microrelato. Y aquí la idea principal es que en el desierto, en un lugar del Irán, hay una torre de piedra y en la habitación que hay ahí hay un hombre escribiendo algo sobre otro hombre escribiendo. Y eso no tiene fin. Eso sería la síntesis del cuento. Esa es la idea principal del cuento. En este tipo de párrafos o de cuentos no es fácil, es Jorge Luis Borges, es mucho más difícil eh, identificar la idea general principal. En un texto común académico es mucho más sencillo, porque el texto académico o científico lo que busca es ser muy conciso en lo que dice. No que sea claro para el público per se, ¿bien? Sino que simplemente sea objetivo, significa que trate de decir la verdad y que sea lo más acercado al punto, es decir, sin rodeos, sin metáforas, sin analogías, sin nada, así como va. Bueno, no así como va de escribir todo mal, ¿no? Sino que tiene una forma muy específica. Entonces la idea principal se encuentra en las primeras, normalmente en las primeras líneas del párrafo. A veces se puede encontrar en medio, a veces al final, pero comúnmente la idea principal se encuentra en las primeras líneas del párrafo. La idea principal
por ejemplo, es aquella que marca el sentido del párrafo y lo demás son argumentos que van cuidando el texto. Por ejemplo, aquí, en este texto, para que se vea mejor, dice: el próximo domingo los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas, cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. La democracia electoral les permite, de ese modo, ejercer, falta una coma, ejercer funciones de gobierno. La idea principal es que los ciudadanos tendrán la ocasión de hacer política y de poder participar en la toma de decisiones públicas, que es esta. Y la idea secundaria es que la democracia electoral les permite de ese modo ejercer funciones del gobierno. ¿Por qué es la idea secundaria? Porque esto ya es digamos, un redondeo, una idea muy, muy general, muy terciaria de ese párrafo. Cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. Es una aclaración que, si bien nos sirve, no es una idea secundaria. La idea secundaria es que la democracia pues permite ejercer funciones de gobierno. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a escribir un texto, lo mejor que podemos hacer es dividir la idea en diferentes ideas. Ahorita vamos a dar un ejemplo sobre ello. Para su ensayo va a ser muy importante, aparte de seguir las pautas de este tipo de texto, bien, que ahí lo tienen, digamos que vamos a tener que hacer un ensayo académico no personal, a ese le llamamos académico, que se refiere a que vamos a argumentarlo muy bien. Y este tipo de ensayo, digamos que va a partir de un objetivo de investigación. El objetivo de investigación, aquí se los pongo en el manual de APA, pues parte de una premisa muy simple. Lo primero es que nosotros debemos analizar que una pregunta de investigación nace a través del qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, aquí está, y para qué lo voy a hacer. Por ejemplo, si lo que quiero es conocer, entonces le voy a poner, ¿qué voy a hacer? Conocer los gustos musicales de los alumnos de docencia. ¿A través de qué? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una encuesta. ¿Para qué? Para comparar resultados. O, por ejemplo, analizar el amor en tiempos de pandemia a través de una encuesta para comprender cómo serán las uniones de esta nueva generación. Si ustedes tienen claro el objetivo, van a poder dividir los temas de su ensayo. Por ejemplo, aquí yo de qué tendría que hablar de mi ensayo. ¿Qué es el amor? ¿Qué son los tiempos de pandemia? ¿Cómo se elabora la encuesta? ¿Y qué es esta nueva generación? ¿A qué defino como nueva generación? Es decir, en mi ensayo tendría que desglosar cada una de esas ideas y al final juntarlas. Es una forma de hacerlo, ¿bien? Ahora, ¿cómo lo puedo identificar o hacer uso de esto que estoy diciendo? Bueno, a través de lo que se llama taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una forma de saber que el cerebro tiene niveles cognitivos, bien, niveles de pensamiento para aprender cualquier cosa. Eso lo identificó justamente Bloom. ¿Bloom quién es? Bloom era un señor, aquí Benjamin Bloom, este señor sonriente y feliz, era este sujeto que empezó a dividir el pensamiento. Existen diferentes tipos de taxonomías, no solo la cognitiva. Existen taxonomías de animales, existen taxonomías de familias de hongos, por ejemplo, existen taxonomías de primates, de homínidos, etcétera, de larvas, etcétera, etcétera. Es decir, estructuras, niveles, etcétera, de clasificación. Una taxonomía es una categorización, es una clasificación. La taxonomía de Bloom, que ya fue modificada, es esta taxonomía de Anderson o de Bloom. Digamos que primero lo hizo Bloom y luego Anderson y Krathwohl lo adecuaron. Dentro de esto, nosotros podemos decir que el ser humano, para poder hacer las cosas, primero conoce o recuerda. Bien, primero conoce el objeto. Es decir, primero yo conozco una persona.
pero si la conozco no significa que la comprenda. Después de conocerla, platico con esa persona y puedo llegar a comprender algunas cosas, ¿bien? O una pluma, por ejemplo. Puedo conocer la pluma, luego analizar su color, su textura, el uso de sus materiales, entonces ya la comprendo. Luego aplico esa pluma, es decir, ya entendí que eso sirve para dibujar, la aplico, analizo los resultados, cómo salió mi dibujo, con qué textura, cómo se ven los colores, lo evalúo, le doy 5 estrellas de 4 y es más, ya no me quedé solo en evaluarlo de 5 estrellas de 4, 3 estrellas de 5 o 2 estrellas de 5, sino que ahora me pongo a crear mi propia pluma porque ya me di cuenta que yo puedo mejorar esa pluma. Pues así piensa el cerebro humano. Y digamos que esta forma es una forma de revisar los tipos de verbos que podemos utilizar. Por ende, yo les recomiendo bastante que utilicen esta taxonomía de aquí, que nos da los verbos o el uso de los verbos para el nivel al que yo quiera llegar. Si en mi ensayo solo quiero analizar o comprender o conocer o recordar, pues voy a utilizar este tipo de verbos. Por acá, ¿no? Voy a utilizar estos o estos o estos o estos. Pero normalmente en un ensayo no llegamos a evaluar ni a crear, tal cual, ¿bien? Entonces, en este ensayo que ustedes van a hacer, lo van a hacer para comprender. Digo, ese es mi objetivo para mí, pero ustedes quizás van a tener otro objetivo dentro de su ensayo. Para mí es que comprendan el uso del ensayo, de la escritura, del punto, de la coma, de las oraciones, del APA, de cómo entregar un trabajo universitario básico, ¿bien? Siguiendo todas las pautas que les he marcado como en este documento. Muy sencillo, muy sencillo. Y a partir de eso, pues tener su ensayo académico. Bueno, entonces, ese es el ensayo académico. Ustedes pueden utilizar esos verbos, pueden utilizar ese tipo de objetivo. El objetivo va en el texto, va en el ensayo. ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr? Y para lograr un buen ensayo, lo que yo les recomiendo es ir dividiendo, como les dije, por temáticas a través de esquemas. ¿Como cuáles esquemas? Como estos. Estos tipos de esquemas o cuadros sinópticos, estos son cuadros sinópticos, nos ayudan a saber qué vamos a poner en cada uno de los párrafos. Recordando que todo proceso de escritura creativa, según Flowers y Ace, extraído de Hernández y Quintero, siempre vamos a tener un proceso muy largo para poder hacer nuestro ensayo. Primero tenemos que conocer el tema, conocer a la audiencia a la que va dirigida. Si va dirigida a mí, pues lo dirigen hacia mí. Los planes de escritura almacenados, es decir, la investigación, etcétera, tienen que tomarlo en cuenta, plantearse su objetivo, como dice planteamiento de metas. Hay un proceso de planificación, hay un proceso de traducción, que no quiere decir que sea traducción literal, sino una traducción de palabras, de conceptos, de usos, más allá del idioma. Hay un proceso de revisión, de reescritura, de revisión, de control, y vuelve una y otra vez a la revisión, al texto que se produce hasta el momento, regresa y otra vez se revisa, se planifica. La tarea de la escritura es sumamente repetitiva, no repetitiva, digamos, con muchos pasos, con muchos ires y venires, y bueno, eso es parte de la escritura. Y este ensayo académico, entonces, sostiene, enuncia una tesis, enuncia un objetivo, enuncia una hipótesis. Por ejemplo, yo creo que el amor en tiempos de pandemia es nulo, ¿no? Porque nadie pudo tener contacto físico y entonces el contacto físico es el que genera mayor atracción y amor, etcétera. Y al no haberlo, pues no hubo amor. Bueno, eso es una hipótesis. Y tuve mi objetivo fue analizar el amor en tiempos de pandemia a través de una encuesta para comparar resultados. Eso fue mi objetivo. Y mi ensayo fue dividido en qué es el amor en tiempos de pandemia, cuáles son mis resultados de la encuesta. Bueno, eso ya es una investigación, pero más o menos sería así, ¿bien? Lo que ustedes van a hacer, su objetivo general, va a ser analizar o describir
vamos a poner mejor describir o analizar un tema a seleccionar para estructurar, encadenar los conocimientos adquiridos en el curso. Y su objetivo más o menos va a ser analizar, por ejemplo, por qué el amor es festeja en el siglo, se festeja aún en este siglo. Eso es un ejemplo, ¿no? Para comprender si hay una relación o no entre emoción y mercadotecnia. Es un ejemplo. Y entonces nosotros tendríamos nuestro objetivo, y yo puedo decir, bueno, mi hipótesis es que el amor se festeja porque mercadológicamente es rentable y es una forma de manipulación emocional, ¿no? No sé, algo por el estilo. Y ya con eso pues tendrían una forma de analizar, de hacer su ensayo académico. Es decir, el ensayo académico no significa que van a dejar de hablar de las cosas que les guste, sino que van a hablar las cosas que les gusta a través de un punto de vista objetivo. Acá tienen ejemplos de ensayos académicos. Recordemos que son argumentos, pero estos argumentos tienen que ser a partir de citas, a partir del APA. Este tipo de páginas que les puse aquí están bien redactados, sin embargo carecen de citas, carecen de referencias buenas o validadas. Entonces, yo les recomiendo que busquen referencias en redalic.org, como ya les puse en Manual APA, que buscaran artículos de allí. También está EBSCO, está JSTOR, están otro tipo de repositorios de información que ustedes pueden consultar para hacer su ensayo académico. Por el momento, pues es esto lo que tienen que hacer sobre el ensayo. Ya está redactado lo que tienen que hacer en su ensayo. Son 2 cuartillas, 1 o 2 cuartillas sobre amor, educación, valores, comunicación o literatura. Van a citar por lo menos 2 citas parafraseadas, una cita de menos de 40 palabras, una cita de más de 40 palabras, 3 referencias y seguir las normativas APA de 7ª edición y compartirlo por Google Documentos. Recordando que esto es como una cita parafraseada, que lo dijo alguien, pero yo lo parafraseé. Esto es una cita de menos de 40 palabras y esta de acá sería la cita de más de 40 palabras. Si les salen más de 2 cuartillas, me parece bien, pero traten de que en cada párrafo solo vaya una idea principal, traten de hacer su maqueta para poder hacer su ensayo. Yo les voy a ir corrigiendo el ensayo en cuanto me lo envíen y van a tener que hacer una segunda vuelta con todas las correcciones para yo poder poner la calificación final del curso. Entonces es muy importante que vayan haciendo pues su ensayo, ¿no? Y que traten de entregarlo lo más rápido posible o pedir tiempo para la entrega de este ensayo. Y pues eso es todo. Yo sé que es mucho, van a salir dudas y ya saben que estoy ahí para las dudas. Puedo grabar otro video sobre las dudas que vayan surgiendo y los estaré publicando por estos mismos medios. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les sirva un poco esta información y pues vamos a ver cómo escriben y con base en ello vamos a ir corrigiendo. Y eso es todo. Nos vemos pronto. Revisen las presentaciones. Ahí hay muchos ejemplos. Recuerden que este es un curso virtual y pues lo que recomendamos es que revisen toda la información que hay, revisen los videos una y otra vez y si no es suficiente, pues que hagan las preguntas pertinentes para poderles ayudar a redactar mejor. Bueno, nos vemos después, ahora sí, y ahí estoy para las dudas.
Bye.